Bienvenidos a este evento online denominado Reciclado de Plástico para Economía Circular, una perspectiva maker, que ha sido organizada por el Ayuntamiento de Santander junto con la Universidad de Cantabria. Tengo que decir, aunque parece un poco típico, pero es verdad que, bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes, porque realmente todo este tipo de cosas no sería ni necesario ni posible sin esa asistencia. También, por supuesto, agradecerle a los ponentes que participen, porque todos sabemos que es un esfuerzo hacer estas cosas y reservar el tiempo, generalmente del tiempo libre y todo eso. Entonces, bueno, pues por ello un agradecimiento muy especial. En lo que corresponde al Ayuntamiento de Santander, suelo decir que desde hace bastantes años tiene un compromiso activo con las actividades de innovación, con el principal objetivo de tratar de mejorar los servicios municipales o de crear nuevos servicios para que los ciudadanos y visitantes pues, tengan una mejor calidad de vida. Pero también como objetivo general, pues nos gusta traer a nuestra ciudad aquellas iniciativas innovadoras que pueden aparecer en igualmente en otras ciudades europeas y que creemos que ¿por qué no vamos a traerlas aquí? ¿De acuerdo? Entre estas iniciativas pues está lo que es el proyecto PON Máquina, que es en el que se enmarca esta sesión y que comenzaremos digamos, a desarrollar a lo largo ahora mismo. Vamos, por favor, Celia, pasa a la agenda. Bueno, la agenda va a estar compuesta, en primer lugar, pues vamos a hacer un breve resumen de este proyecto PON Máquina. Una de las cosas que se deben hacer en los proyectos europeos es tratar de dar a conocer que se desarrollan estas iniciativas. Luego, lo que vamos a tener, yo creo que como plato principal del evento, es una ponencia de Eva Cánova, es una ingeniera química, luego la presentaré con un poco más en detalle, pero bueno, pues es una persona que ha estado trabajando con nosotros en el Ayuntamiento durante los últimos 6 meses y aunque su actividad no ha estado centrada específicamente en el proyecto PON Máquina, sino en el reciclaje de plástico en general, hemos visto que dentro de todo el trabajo que ha hecho, que daría para 7 o 8 ponencias, nos ha parecido que, como decía, dentro de este material había cosas interesantes para traer, sobre todo para el ámbito maker. Entonces, le hemos pedido a ella que nos prepare una charla enfocada a eso y entonces, bueno, pues evidentemente, muy amablemente se ha prestado para ello. Luego, lo que haremos es una conexión con el Fab Lab de Santander, con Logan Brunel, que es el fundador y director. Decir que normalmente los viernes ellos tienen unas jornadas de puertas abiertas para que el que esté interesado pues pueda ir allí a ver lo que se hace y ver si le gusta y todo eso. Entonces, bueno, pues nos ha parecido pues interesante hacer una conexión en directo con ellos allí y que Logan pues nos cuente pues en general pues las actividades que él considere oportunas, que están enmarcadas también algunas de ellas dentro de lo que estamos haciendo en el proyecto. Una vez que terminemos todo esto, pues vamos a tratar de suscitar un debate entre los asistentes donde cualquiera puede, pues digamos, comentar cualquier tema relacionado con las ponencias de hoy o también en general, pues con algo relacionado con el tema de la economía circular, con el reciclado de plástico, con el tema maker, vamos, lo que queráis. A lo largo de toda la sesión vamos a ir poniendo unas preguntas relacionadas con lo que estamos contando, ¿de acuerdo? Es posible que salga una ventana pop-up de estas que te salen en pantalla, que si no queréis contestar en ese momento, pues lo que podéis hacer es cerrarlo y contestar más tarde en cualquier momento que queráis. Nosotros vamos a dejarlo abierto durante toda la sesión y, por supuesto, las respuestas van a ser totalmente anónimas y al final mostraremos las respuestas. Esto, digamos que lo hemos hecho en sesiones anteriores y nos ha parecido muy interesante. De hecho, una de las causas por las cuales el horario sea un viernes por la tarde hasta ahora es que en otra sesión, en otro evento anterior, hicimos una serie de preguntas. Una de ellas era cuál era el horario que más le interesaba a la gente y entonces, bueno, pues salió este y, por supuesto, pues hemos hecho caso. A ver si
poco a poco pues tratamos de alinearnos con vuestras preferencias. Entonces, sin más, pues doy paso a mi compañera Celia Gilsá, también del Ayuntamiento de Santander, que nos va a presentar en un breve resumen del proyecto POM Máquina. No te oímos, Celia. No sé si estás intentando hablar. A ver si ahora hay más suerte. Ahora sí, ahora te oímos. Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Juan. Como decía, soy Celia Gilsán, trabajo en el Ayuntamiento de Santander en el área de innovación y lo que voy a hacer es tratar de describir brevemente el proyecto POM Máquina porque algunos de vosotros ya habéis participado y colaborado con nosotros en talleres previos a este y ya conocéis el detalle del proyecto, pero en cualquier caso voy a intentar resumir los principales aspectos y objetivos. Aquí tenéis los datos formales del proyecto. POM Máquina es una de las iniciativas en las que estamos trabajando en el área de innovación. Es un proyecto europeo de innovación financiado dentro del marco de la Unión Europea Horizonte 2020. Como en todos los proyectos europeos, está compuesto por un conjunto de socios distribuidos por varios países de la Unión Europea. En este caso, pues somos 23 socios, es un proyecto bastante grande, 8 países distintos y 7 ciudades piloto, como veis, distribuidas por toda Europa. Está Pireo, Tesalónica, Kaunas, Velno, Lovaina, Estambul y Santander. Entre los socios españoles tenemos la gran suerte de contar con 2 compañeros de viaje, como son el Instituto Avanzado de Cataluña, de donde surge el FALDA de Barcelona, que está colaborando con nosotros, y como no, la Universidad de Cantabria, que es nuestro socio en muchas de las iniciativas en las que estamos involucradas y que es nuestro socio tecnológico en este tipo de proyectos. El proyecto tiene unas palabras clave o conceptos principales, como veis en la transparencia, que son economía circular, movimiento maker, difusión, formación, conectar comunidades y emprendedores. Bueno, el proyecto busca conectar la creatividad de la comunidad maker con el concepto de economía circular, fomentando el reciclaje de residuos, el emprendimiento y la formación. A continuación, os vamos a poner un vídeo del proyecto que yo creo que es bastante explicativo. Cuando quieras, Pablo. La forma en que se produce y consume hoy en día no es sostenible. El ciclo constante de extracción, producción y consumo da lugar a montañas de residuo que dañan nuestro planeta. El movimiento maker, hacedores, puede cambiar esta situación. Mediante la reutilización y la reparación se puede dar una vida nueva a los materiales y objetos desechados. Las personas apasionadas que se dedican a actividades de hágalo usted mismo pueden ayudar a fomentar la eficiencia de los recursos, reducir los desechos y, en consecuencia, nuestra huella ambiental. Al unirnos como makers podemos revitalizar nuestras comunidades y hacer la transición hacia una economía circular más sostenible. POM Máquina es un proyecto del programa Horizonte 2020 que pretende demostrar el potencial del movimiento maker y de la producción colaborativa para potenciar la economía circular en la Unión Europea. Apoyando el desarrollo de comunidades de makers en 7 ciudades piloto de toda Europa, POM Máquina reúne a personas y las capacita para hacer que sus ciudades sean más resistentes frente a los constantes y rápidos cambios que está experimentando nuestra sociedad y su entorno. Para este propósito, POM Máquina se propone crear espacios de fabricación en lugares infrautilizados y equiparlos para actividades creativas y de fabricación, proporcionar formación para desarrollar las habilidades de las personas, ayudar a los makers a transformar sus proyectos en negocios, conectar comunidades a través de una plataforma en línea y mucho más. Al mismo tiempo, se hace especial hincapié en la inclusión de grupos que, a menudo, están excluidos de las actividades de fabricación. ¿Desea saber más o involucrarse? Visite nuestra página web o síganos en las redes sociales. POM Máquina es una acción conjunta de 23 socios de 8 países europeos y forma parte del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tras ver este pequeño vídeo de menos de 2 minutos, parece que abarca todo lo que queremos hacer, ¿no? Pero son muchas cosas. Os las resumo brevemente. Bueno, los objetivos principales: apoyar las comunidades locales relacionadas con el movimiento maker y la economía circular,
Formación para potenciar las habilidades de los ciudadanos. Conectar las comunidades maker a través de la creación de una plataforma digital para promover entre ellas la economía circular. La creación de un espacio de fabricación o makerspace equipado para el desarrollo de las actividades y productos en el marco de la economía circular. Comunicar, difundir, involucrar a ciudadanos, asociaciones, emprendedores, creando este efecto bola de nieve que tan bien nos ha facilitado conectar con la gente en otros proyectos, y ayudar a los makers a transformar sus productos en negocio. En Santander vamos a seguir unas líneas de trabajo. Cada una de las ciudades ha elegido una serie de líneas de trabajo. En nuestro caso, en el momento de hacer la propuesta para este proyecto, había una gran inquietud en la sociedad por la degradación del medio ambiente causada por el plástico. En aquella época, en ese momento, se organizaron varias recogidas desde el ayuntamiento en colaboración con otros proyectos, limpiezas de playa, etcétera, y vimos la buena acogida. Entonces, creímos que es una buena opción incluir esta línea de trabajo en el proyecto POM Máquina. Esa sería la primera línea. Y la segunda línea va a ser fomentar el concepto de reparación y de dar una segunda vida a los productos. De forma que vamos a organizar eventos que los llamamos Repair Cafés, donde la gente va a venir con su aparato estropeado o su paraguas, o van a ser Repair Cafés temáticos para tomar un café con todos y ayudar a repararlo. Ahora os va a saltar una pregunta en el chat, a ver qué os parece. ¿Para quién debería estar dirigidas las actividades de un espacio maker? Nosotros estamos organizando una serie de actividades para cuando tengamos listo el espacio maker. Ya en el anterior taller se ha hecho esta pregunta, ya tenemos unas cuantos de los talleres que hemos seleccionado para organizar, pero queremos saber a qué público, a qué audiencia debería estar dirigido. ¿Familias o no sé si lo estáis viendo en el chat ya? Sí, Celia, se ve en el chat. Vale, si yo es que, perdonad, pero no lo veo porque estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. Pues cuando podáis lo vais contestando. Gracias. Bueno, y como una foto vale más que, una imagen vale más que 1000 palabras, aquí son algunas de las cosas que queremos conseguir utilizando el plástico reciclado. Como veis, se pueden hacer muchas cosas, desde hilos para hacer impresión 3D a recipientes, o fijaos aquí, hay muebles, hay temas de joyería, hasta bloques para poder utilizar en la construcción. En fin, son muchos y muy variados, ¿vale? No está limitado a la imaginación de cada persona. Me gustaría contar brevemente lo que vamos a hacer en concreto en Santander, aparte de las 2 líneas de trabajo que os he comentado anteriormente. Lo que queremos hacer es tener espacio y tiempo para la investigación y la experimentación. Vamos a hacer un análisis de viabilidad de una red de recogida local de plástico. Para ello necesitamos seleccionar el tipo de plásticos a recolectar, porque como veréis en la siguiente ponencia no todos son adecuados para esto. Tenemos que organizar una red local ciudadana de recogida de plástico, donde queremos involucrar a centros cívicos, telecentros, colegios, oficina de juventud y otros agentes interesados en la ciudad que seguramente van a seguir colaborando con nosotros, como el Ecocampus y alguno más que se está sumando. Tenemos que hacer un proceso de separación, clasificación y reutilización, establecer una logística y almacenaje en el nuevo espacio maker. Y luego, por supuesto, pues experimentar con la posibilidad de crear el filamento 3D o crear unas planchas para materia prima para otros usos, experimentar con diversos moldes y creación de objetos. Básicamente, esto es lo que queremos hacer en POM Máquina en Santander. Os va a saltar otra pregunta en el chat, ¿vale? Sobre si vosotros pensáis que este tipo de actividades, talleres, formaciones, van a dar lugar a que puedan surgir actividades emprendedoras alrededor de este tipo alrededor del movimiento maker. Os saltará ahora en el chat. Por mi parte, yo no me quiero extender más en el proyecto porque la verdad es que creo que las siguientes ponencias son el punto fuerte del webinar y son muy interesantes. Sin más, voy a dar paso a mi compañera Eva Cánovas, que os va a hacer la ponencia, os va a explicar sobre el reciclado del plástico desde una perspectiva maker. Cuando quieras, Eva. Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Eva, como ya habéis oído, y esta tarde os voy a hablar de los usos de plástico, del plástico de segundo uso. Disculpad un momento, que ahora mismo estoy. Espero que lo veáis bien. El reciclado de plástico para una economía circular desde la perspectiva maker, siendo un plástico de segundo uso. El contenido del que voy a hablar es el siguiente, son 8 puntos. El primero que voy a tratar es el concepto de economía circular, diferenciándolo de la economía lineal, siendo la economía lineal aquella en la que se generan residuos usando por una vez el producto, o sea, se extrae ese producto, se consume y se tira el producto que se ha consumido. Y entonces, lo que se tiene que, a lo que tendemos y lo que tenemos que hacer es a utilizar la economía o a estar dentro del, digamos, del círculo de economía circular, en la cual los materiales son recolectados y reutilizados después de cada uso y reparados. Entonces la economía circular es aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Tras esta explicación, vamos a ver dónde se enfoca el plástico en una economía circular. Bueno, pues los productos plásticos, sabiendo que el plástico es un material sintético formado por macromoléculas orgánicas llamadas polímeros, y la mayoría de los plásticos son derivados del petróleo, que para fabricar una tonelada de plástico necesitamos 2 toneladas de petróleo y el equivalente a 6 veces el consumo eléctrico anual de una familia, pues los productos plásticos se deben de reciclar mecánicamente, químicamente o hacer con ellos una valorización energética para obtener materias primas secundarias. Hay que saber, que es muy importante saber, que el 80% de la basura en el mar es plástico. Al año más o menos se tiran unas 10 millones de toneladas de plástico. De todas estas, el 1,5% se convierte en microplásticos. Y también es importante saber el dato de que en España se recicla aproximadamente como en Europa, en torno a un 40%. Me refiero de envases plásticos comerciales, a eso me refiero. Bueno, en la figura veis, en el dibujo veis lo que dura un plástico en el mar, que puede ser desde de nunca degradarse hasta 400 años, 20 años lo mínimo bolsas de plástico, etcétera. Bueno, hay noticias de prensa muy interesantes al respecto de todo el campo que abarca el reciclaje de plásticos. He puesto 3 que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es que, por ejemplo, Amazon, que es un grande de las ventas que todos conocemos, a partir de este año ha dejado de vender productos de plásticos de un solo uso, porque ya las leyes europeas transpuestas a las españolas nos prohíben la comercialización de plásticos de un solo uso a partir de finales de este año. La Comunidad Balear, si lo habéis visto en las noticias, es la primera comunidad española que prohíbe también este tipo de plásticos. Luego, en cuanto, por ejemplo, a envases ecosostenibles, Coca-Cola, otro de los grandes, pues hay muchísimos más grandes, pero entre ellos Coca-Cola está generando ecodiseños en sus botellas de refrescos para hacerlas más sostenibles y ecológicas. Y después, algo muy importante que podéis ver a mano derecha, es que a partir del año 2025 las botellas deberán contener mínimo un 25% de plástico reciclado. A partir del 2030 un 30% y en el 2050 ya es un 90%. La mayoría, un campo muy interesante a tratar es el del PET reciclado, el polietileno tetrafosfato reciclado, el de las botellas de Coca-Cola, botellas de otros refrescos y botellas de agua, que está en desarrollo. Y se debe de pasar a unas 54 kilotoneladas anuales, con lo cual es un campo muy grande de estudio y para la economía. Ahora, como decía antes mi compañera Celia, tendréis una pregunta en el chat. Esta pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían tus motivaciones para iniciarte en el reciclaje de plástico? Y esta pregunta tiene múltiples respuestas también, para que penséis en ello. Hay varios tipos de plástico comerciales. Me refiero a los plásticos comerciales que encontramos en cualquier supermercado. Están numerados del 1 al 7. Lo podéis ver en la base de cualquier envase o en algún lateral. Aquí veis todos los que hay. Y seguramente, si os fijáis en los envases que tenéis en casa, veréis alguno de estos numeritos. Los que más se utilizan son, como os decía, el PET, pero también en grandes cantidades el número 2, polietileno de alta densidad,
el 4, polietileno de baja densidad y el polipropileno. Son los que más se utilizan a nivel comercial. Me refiero a envases. Formas de reciclar el plástico. Bueno, pues hay 3 formas básicas de reciclar el plástico: el reciclado mecánico, el químico y la valorización energética. En el caso del reciclado mecánico, la mayoría de los termoplásticos, que termoplástico es del 1 al 7, casi todos son termoplásticos, la mayoría de los termoplásticos son reciclados mediante este método. Es el método más utilizado en España y también en Europa. No hay cambios significativos en la estructura del material. Básicamente consiste en, aparte de selección de ellos, trituración, lavado y granceado, o sea, homogeneización más corte, para obtener un producto final que es o granza o pellet, si es pelletización, o escamas. Depende de cómo se corte el producto final. Esto es lo que luego se mezcla con plástico virgen para obtener una botella con X porcentaje de reciclado. Luego también existe el reciclado químico para aquellos materiales que no son reciclables mecánicamente de manera sostenible o no se pueden separar, por ejemplo, un plástico multicapa, un plástico muy sucio, etcétera, etcétera, se tiene que hacer químicamente. Es el menos utilizado, pero es el más prometedor. Se obtienen monómeros básicos y sí que hay cambios significativos en la estructura del material, porque consigues un monómero, lo cual luego te da, con lo cual luego puedes hacer nuevas reacciones químicas. Aparte de monómeros básicos, también se puede utilizar gas de síntesis para utilizar en vez del coque o el carbón o el gas natural. Después, valorización energética. Es la tercera modalidad que podemos utilizar, de la que podemos conseguir valor añadido al plástico no reciclable. Es para plástico no reciclable, que de ninguna de las otras 2 maneras anteriores se puede utilizar. Entonces, pues se consigue energía. En una planta de cogeneración moderna se puede obtener calor o energía, o simplemente obtener energía. Iniciativas industriales interesantes con el reciclado de plásticos. Bueno, pues en cuanto a pavimentos, se hizo a través de la financiación con fondos europeos, a través del programa Life Plus, se fabricaron diferentes tipos de tramos de carretera utilizando distintos plásticos. O sea, se crearon mezclas innovadoras asfálticas más resistentes y más sostenibles. Este proyecto obtuvo un premio, obtuvo 2, pero el más importante, digamos, que es el que marca en la pantalla. Y luego también señalar que es un proyecto que fue coordinado por el Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción, GITECO, de la Universidad de Cantabria, por Acción de Infraestructuras, por EIMPLAS, que es el Instituto Tecnológico del Plástico, y por la Consejería de Infraestructura y Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Después, Volardos, con el programa EcoRubber, se consiguió un caucho de reciclado entre un 60 y un 90% sin ligantes, con lo cual es muy fácil reciclar y se vuelve a reciclar para hacer lo mismo. Volardos, material mobiliario urbano, por ejemplo, barreras protectoras de parking. Otras cosas, como ya os decía al principio, pues para el reciclaje de botellas de PET en granza, hay muchas empresas en España. Yo os he puesto pues 5 interesantes y entre ellas hay una nueva en Cantabria que empezó a funcionar en marzo. Luego, un proyecto muy interesante que ha dado muy buenos resultados es el proyecto Life EPS Sure, que lo que hace es transformar las cajas de poliestireno expandido en las que se transporta y se comercializa el pescado, por ejemplo. Esas cajas de poliestireno expandido se convierten en nuevos envases de poliestireno que sirve para contacto con alimentos. Es súper innovador y es un proyecto reciclado con el que se fabrican o nuevos envases o nuevas bandejas para el sector alimentario o incluso, como veis, yogures, o sea, carcasas de los yogures. Y luego, por ejemplo, para una valorización energética hay una planta de residuos, como todos sabemos, en Meruelo, en la que se obtiene energía renovable y funciona desde el año 2006. Es muy importante también destacar que los plásticos en el sector de automoción y pequeño electrodoméstico tienen muchísima importancia porque generan unos 31.000 millones de euros al año, lo que supone un 2,7% del Producto Interior Bruto de nuestro país, y hay más de 3.000 empresas que utilizan como materia prima para el plástico. Iniciativas artesanales. Bueno, pues ahora vamos a pasar a las artesanales. Precious Plastics es una de las más conocidas, que nació en Holanda en el año 2013. Promueve el uso de la tecnología para el reciclaje de plásticos. En España hay unas cuantas, destacó Madrid, Murcia, Canarias.
en las que se utiliza maquinaria incluso fabricada por ellos mismos, maquinaria como de izquierda a derecha vemos una trituradora, una extrusora y una inyectora para fabricar o convertir el plástico o los envases en nuevos productos, como podéis ver a la derecha. Según el tipo de equipo, de equipamiento o maquinaria que utilices, consigues unos u otros productos finales. Y no nos podemos olvidar de las iniciativas realizadas por los Fab Labs. Bueno, seguramente aquí hay personas que lo pueden explicar mucho mejor que yo. Aunque humildemente puedo decir que para aquellos que no lo sepan, un Fab Lab es un lugar para aprender, compartir, desarrollar productos utilizando conceptos de fabricación digital que antes únicamente estaban al alcance de la industria. Está presente en 30 países, Barcelona fue pionero en Europa, como ya hemos oído antes, y tenemos un Fab Lab muy bueno en Santander, que luego podremos oír cosas de ellos. Bueno, ahora pasamos a las iniciativas Makers. Para reciclar plástico a través de una iniciativa Maker hay que tener una información básica, que consiste en, por ejemplo, qué plásticos son los más apropiados para poder reciclarse, qué parámetros son importantes a tener en cuenta, en qué proceso se puede aplicar cada plástico que podamos utilizar o en qué productos cotidianos lo contienen, precauciones a tener y qué se puede fabricar con cada uno de ellos. ¿Qué plásticos son los más apropiados? Bueno, pues como ya se ha hablado de lo que es el plástico cuando se derrite o se quema o se le da temperatura alta, generan moléculas pequeñas en forma de humos. Estos humos, depende del plástico que sea, serán más o menos peligrosos, depende del tipo de plástico que sea. Nos vamos a centrar en los compuestos orgánicos volátiles, que son los peligrosos, de verdad. Entonces, yo os puedo decir que los plásticos más seguros para su transformación en un espacio maker son el número 2, el número 4 y el número 5. El polietileno de alta densidad, el de baja densidad y el polipropileno. ¿Por qué? Porque generan la menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles, que es lo que nos interesa. Hay otros que también generan pocos humos o cantidades de humo más pequeñas. Lo que pasa es que no se pueden utilizar porque generan bencenos y generan dioxinas, etcétera, etcétera. Entonces sería mucho más complicado. Pues visualmente podemos ver el polietileno de alta, de baja y el polipropileno. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues en las figuras así que veis aquí y en otras muchas más que os cuento. Primero, ¿qué parámetros serían importantes para tener en cuenta a la hora de hacer mezclas con plásticos a escala pequeña? Pues la miscibilidad y, por supuesto, la temperatura. La miscibilidad comprende saber qué puedo mezclar entre sí o qué es lo que yo puedo llegar a mezclar. Entonces, como mezclas entre sí, es recomendable por varios estudios, he puesto aquí una tabla de uno de ellos, pero por varios estudios, mezclar solamente polietilenos solos o entre sí, o sea, polietileno de alta y de baja solos o juntos, y luego también polipropilenos con polipropilenos, que es lo que veis en rojo. Por ejemplo, si alguien se pregunta por qué los azules no se utilizan, porque son también de muy alta miscibilidad, el polimetilmetacrilato, el policarbonato con PVC o el policarbonato con PET, pues bueno, pues estos no se pueden hacer a escala pequeña maker, sí a industrial, pero no a escala pequeña maker, porque no se están presentes en cantidades apreciables de desechos de packaging. Aquí nos estamos refiriendo a plásticos que podemos tener en casa, como plásticos comerciales de packaging. Entonces, ¿qué pasa con estos plásticos? Que para poder utilizarse y mezclarse necesitan compatibilizarse, añadir compatibilizadores, compatibilización reactiva, añadir rellenos, etcétera, etcétera. Entonces, eso a escala maker no es viable. Vale, luego, temperaturas de procesado, que también es muy importante saber, no solo las miscibilidades, sino las temperaturas de procesado. Bueno, pues las máximas serían 240 a 250, teniendo en cuenta que de 180 a 190 a 250 sería nuestra temperatura en la que podríamos variar. Si podemos mezclar y fundir a 180 grados, mejor que a 190. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con los aditivos, porque el plástico no solo está compuesto de un monómero principal. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad es gas natural etano, que a gran temperatura es etileno, pero el etileno no solo es el compuesto del polietileno de alta densidad, sino también otros aditivos que son conservantes, estabilizantes, colorantes. Entonces, como no sabemos cuáles son, tampoco sabemos la fórmula de la Coca-Cola.
Entonces, nunca vamos a saber los aditivos reales que tiene nuestro plástico a tratar. Esto quiere decir, en resumen, que a la temperatura cuanto más baja podamos mezclarles, mejor. 180 a 190 máximo. ¿En qué procesos se pueden aplicar? ¿Qué productos cotidianos lo contienen? ¿Qué precauciones se deben de tomar? Pues para el polietileno de alta densidad, pues aquí vemos unas no sé qué pasa en la transparencia, disculpadme, algo ha pasado con el tipo de letra. En el procesado de polietileno de alta densidad, los productos más cotidianos que podemos encontrar están en envases de alimentos, envases de bebidas, juguetes, tapas de botellas, cuencos, todo lo que lleve el número 2. Una de las ventajas mayores del polietileno de alta densidad es que es barato, tiene alta resistencia química, es térmicamente muy estable y de mucha resistencia a la tracción. La advertencia quiere decir que no se puede utilizar a alta temperatura, esa de las letras tan raras no se puede utilizar a alta temperatura, por lo que os contaba de los aditivos. El procesado tiene muy buen funcionamiento, la verdad. Se puede trabajar muy bien con ello. El polietileno de baja densidad, productos cotidianos que podemos utilizar para transformarlos, me refiero siempre, claro, pues bandejas de comestibles del súper, botellas comprimibles de algunas aguas minerales, las que tú las puedes comprimir con la mano, que son muy laminadas, muy finitas, las bolsas de la compra, los cuencos, tapas de los bolis Bic son de baja densidad, juguetes, recipientes, etcétera. La advertencia, la misma, que como los aditivos no sabemos cuáles van a ser, hay que utilizar temperaturas de trabajo bajas, 180, 190, como me repito mucho, pero lo voy a decir. La prosperabilidad del polietileno de baja densidad, como está laminado y no es ideal para triturar, pero sí que tiene mucha salida fabricando bolsos y creando piezas. Entonces, simulando a mármol, también hay muchas piezas que simulan mármol que están hechas con baja densidad. Y polipropileno. El polipropileno, disculpad, se me fue. El polipropileno, sobre todo son las bandejas que os contaba al principio. Hay mucha vajilla de un solo uso que se va a prohibir, que forma parte del polipropileno, y además tupperwares, botellas de jarabe, cajas de CDs. Entonces, tiene muy buenas propiedades térmicas y puede soportar temperaturas más altas. Eso es lo bueno de este plástico. Y un caso especial que vamos a comentar es el caso del poliestireno, que esto no es una reacción química, pero sí que se podría hacer a nivel maker, a nivel casero, una disolución en acetona. Una disolución en una extracción con extracción localizada y máscara, pero con acetona pura se consigue a partir de una cantidad muy grande de poliestireno, se obtiene una muy poca cantidad. ¿Por qué? Porque el poliestireno en su mayoría, no solo el expandido, sino el poliestireno suele estar lleno de burbujitas de aire. Entonces, al echarle acetona, lo que hace es disolver. Y se obtienen pequeñísimas cantidades, que es moldeable a 140 grados y bueno, se podría también trabajar con ello en algún caso. Máquinas de procesado a escala maker. Pues lo primero que habría que hacer es el plástico que se recibe, separarlo por tipos, quitarlo todo tipo de pegatinas, etcétera, etcétera, lavarlo bien, secarlo bien y molerlo. Y se muele y se consiguen escamas. Con estas escamas se puede transformar o en una extrusora o en una inyectora. No os asustéis con los dibujos, son dibujos de equipos industriales, pero bueno, con esto os hacéis una idea, porque esto es un perfil de cómo iría luego en una máquina más pequeñita. En una extrusora lo que se hace es meter material granulado en la tolva, se alimenta un cilindro y este se pone continuamente en movimiento. Va saliendo un filamento en continuo. Entonces, lo que se necesita es, aparte de un sistema de enfriamiento del material que sale de la máquina y una especie de equipo de tensionado y recogida según el material que se vaya a conseguir. También se puede conseguir lanzado pellet y como veis, pues tubos, láminas, films, depende de tu objetivo final. Y luego la inyectora. La inyectora es un equipo en el que tú metes en la tolva tu granza, se calienta, se plastifica, se inyecta y luego sale directamente, se enchufa un molde. Un molde que puede ser un vaso, pues una peonza, un llavero, hay miles de formas que se puedan dar.
Entonces son dos máquinas distintas. También existe la posibilidad de, sin tener, bueno, las prensas valen en muchos casos después de algún proceso de inyección o extrusión, pero no teniendo una inyectora o una extrusora, una sandwichera de placas planas puede servir no solo como hornillos puede servir, sino también puede servir como prensa. O sea, se puede hacer a escala maker muchas cosas también con poco material. En este caso, con una sandwichera que puede servir no solo de sandwichera, sino también, digo, de sandwichera calentadora para fusionar material, y también puede servir para prensar enfriándolo y poniéndolo encima, ladrillos o peso, sino también luego tenemos lo que es en sí estos equipos de abajo, que son prensas, que sirven para obtener perfiles concretos, como puede ser lo más explicativo puede ser la base de la mesa, que parece mármol, pues, pero es plástico reciclado, que lo que se hace que lo que se hace es prensarlo dándole una forma determinada, o distintas otras formas, como veis abajo, para distintos otros usos. Después de todo esto, habría que hacer un acabado final a los productos, depende de cada producto. Lijarlo, ponerlo, pues no sé, si se quiere colgar, pues hacerle agujeritos. Habría que tener muy en cuenta que es muy importante siempre utilizar guantes que nos protejan frente al calor, porque cuando estamos fundiendo el material está a mucha temperatura, máscaras para los compuestos orgánicos volátiles y gafas antiproyección. ¿Qué productos se pueden obtener? Pues se pueden obtener muchos productos finales. Por ejemplo, los filamentos que se fabrican con una extrusora, puedes hacer distintas formas, como pueden ser para lámparas, para los mangos para los cuchillos, gorros, en una inyectora, si tienes los moldes, podéis hacer todo esto que veis aquí, peonzas, cuencos, boles. Para cosas más planas se utilizaría directamente de una placa, se pasaría a aplanarlo, enfriarlo y darle forma. Otros productos finales, como veis aquí, no sé, hay miles de cosas que se pueden hacer. Os dejo 3 enlaces que son muy iniciativos. Dan con poco material y con pocos equipos, con poco equipamiento, se pueden hacer un montón de cosas muy bonitas. Y os dejo los 3 enlaces a los 3 más interesantes para iniciarte. Aquí en esta foto veis cómo se hace un filamento con esto es una extrusora a nivel casero. Y este es el chico, Dave Hackens, que puso en marcha la iniciativa Precious Plastics. Se puede fabricar hilo para distintas formas o perfiles para hacer, un cubo de basura, una compostadora, mobiliario urbano, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? No solo con máquinas, sino también más manual, pues todo lo que la imaginación nos lleve a hacer. Entonces, desde estuches, se pueden hacer bolsos. Esto se hace con lo que se decía de las bolsas de polietileno de baja densidad, que las vas planchando de una determinada manera y vas consiguiendo determinadas, pues eso, consigues hacer bolsos. Esto lo que se hace es sacar ovillos, y con los ovillos haces como una especie de macramé, no sé si se dice así, cajitas, a todo lo que la imaginación te lleve. Luego, conclusiones. Me gustaría que todos tuviésemos unas conclusiones que fuesen, pues, reciclar el plástico es interesante y contribuye al medio ambiente. No todos los plásticos son susceptibles de reciclado por makers. Es necesario tener ciertas precauciones para el procesado del plástico, y también hay que potenciar la creatividad con nuevos procesos, las máquinas y los productos. Y gracias, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Eva. Como ponía antes en el chat, yo creo que es un buen momento para que, si alguien dentro de los asistentes pues tiene alguna pregunta sobre este tema que nos ha estado explicando Eva, pues que, bueno, puede hacer 2 cosas. O puede pulsar para participar hablando sobre el icono este de la manita que tiene el Teams, o si quiere, lo que puede hacer es escribirlo en el chat y yo lo digo de viva voz. Una de las personas, Belén, que tenemos mucha relación con Belén, pues ha hecho una pregunta en el chat, no exactamente de esta ponencia, sino en general si las presentaciones las vamos a dejar disponibles. Lo que vamos a hacer efectivamente es, a todo aquel que nos lo pida,
pues le vamos a enviar las presentaciones. No las vamos a publicar en un sitio concreto, pero desde luego sí que se lo vamos a dar, porque como habéis visto, en las presentaciones hay algunos enlaces y alguna información que yo creo que bueno, pues puede ser interesante. Nuestra labor es divulgar esto y por supuesto que estamos muy contentos, además de que nos lo pidáis. Vamos a ver. Marina nos hace un comentario. El plástico reciclado libera más partículas de microplásticos que el plástico no reciclado. Esa es la pregunta. Eva, si el plástico reciclado libera más partículas de microplásticos que el plástico no reciclado. A ver, bueno, Marina, los microplásticos al final, el 90% de los microplásticos, no, en un principio no. Teniendo en cuenta que el 90% de los microplásticos se generan cuando el plástico llega al mar, entonces por la erosión de las olas, los rayos UV, etcétera, etcétera, es cuando se generan microplásticos. Esos microplásticos generados en el mar es cuando pasan a la cadena trófica, sobre todo peces, pescados que nosotros nos comemos. La gran cantidad, el 90% del microplástico se genera de esa manera. Entonces, si la pregunta es si se genera más microplástico de un plástico reciclado, la respuesta es no. O sería de la misma manera que de un plástico virgen. Muy bien, gracias, Eva. La siguiente pregunta es si hay algún tipo de plástico que genera disruptores endocrinos. Sí, los plásticos que más disruptores endocrinos generan son los plásticos también no recomendados de utilizar en un espacio maker. Teniendo en cuenta que los disruptores endocrinos en los plásticos se generan cuando se utiliza el plástico a altas temperaturas. Si tú estás consumiendo todos los días de tu Tupperware calentado en el microondas, consumes la comida, es ahí donde digamos las altas temperaturas del plástico con tu comida se juntan y es donde generas las toxicidades. Pero precisamente coinciden los mejores plásticos a procesar con los plásticos que menor cantidad de disruptores endocrinos contienen. Muy bien, gracias, Eva. Esa pregunta era de Francisco. Ahora tenemos otra de José Breñosa, que pregunta si hay alguna iniciativa para automatizar el reciclado de plásticos o incluso de residuos domésticos en general. ¿Dónde se podría lanzar una iniciativa como esta? Bueno, yo, en mi humilde opinión, corregidme por favor si me equivoco, compañeros del ayuntamiento, es que estas iniciativas precisamente nacen del emprendimiento, de la unión de personas o varias personas o una persona que en un espacio, por ejemplo, en un espacio maker o en algún taller, tenga una idea y la lleve a cabo automatizándola. Yo os puedo decir que los de Correc, que es una fábrica Correc Ecomodo, que son de Vizcaya, si no me equivoco sí que es Vizcaya, está en la presentación, nacieron a partir de un proyecto de emprendimiento y es una fábrica que genera no sé cuántas toneladas de granza al año. Pero sí, por ejemplo, sí que hay automatizaciones, pero primero lo que tienes que hacer es estudiarlos tú mismo y ver hasta dónde llegan tus límites. Muy bien, Eva. Bueno, la verdad es que yo tenía una pregunta, pues un poco para romper el hielo, pero como he visto que había varias, no la he hecho al principio, pero me gustaría hacerla ahora. Y es una pregunta sobre lo siguiente. Cuando pensamos en hacer productos a partir de plástico reciclado, pues claro, hay muchos tipos de productos. Está claro que una bolsa entiendo que no es problemático, pero por ejemplo, si hacemos un producto pensado para uso humano, ¿hay alguna precaución que tengamos que tener o hay algún tipo de plástico que sea más indicado que tenemos que evitar? Eva. Yo me iría siempre a lo seguro, a las temperaturas de procesado que os he dicho, a los tipos de plástico que os he dicho. En la slide en la que vienen los tres tipos tres enlaces a YouTube
de 3 talleres muy sencillines de qué se puede fabricar a través de plástico reciclable y reciclado. Hay una iniciativa que es hacer una tabla de cortar, una tabla para cortar. Bueno, pues esa tabla para cortar sí que puede llegar a ser de uso humano, dándole un tratamiento superficial antihongo, sí que podría llegar a ser comestible. Se podrían hacer pruebas con ella a nivel laboratorio, pero en un principio, si el plástico está bien trabajado, está limpio desde un principio, muy limpio y trabajado, y si le da un tratamiento superficial, se podría hacer pruebas con él y sí que podría valer. Yo tengo una tabla en la cocina que estaba mirando antes a la hora de comer, que es polipropileno, y se puede utilizar. Muy bien. Vamos a ver. Estoy mirando a ver si había alguna otra pregunta en el chat. Bueno, creo que ya podemos cerrar este turno de preguntas. No obstante, un momento, que hay una persona, Belén. Sí, ¿me oís? Sí, te oímos perfectamente. Adelante. No es una reflexión más que una pregunta, por eso no la escribía porque era muy larga. Y en relación también un poco con lo que preguntaba José anteriormente de la iniciativa para automatizar el reciclado, igual por lo que a mí me toca, que para estos temas como proyectos piloto entiendo que no, pero para algo más grande, más que el problema con el automatizar el reciclado, tenemos que pensar en la recogida del plástico. No solo en automatizar el reciclado, quiero decir que todavía sigue habiendo, aunque parezca pues en el siglo ya XXI, en 2021, ¿no? Una cantidad de plásticos muy grande en las fracciones resto de la recogida de los residuos urbanos, y entonces igual lo que tenemos que plantearnos es que estas iniciativas Maker sí pueden servir para hacer recogidas específicas con un fin específico donde la gente se involucre mucho más y participe más en esa primera recogida selectiva, que es de la que después se va a poder hacer el reciclado. Pues sí, toda la razón. Simplemente como reflexión, porque a veces nos metemos en todo lo complicado de los procesos de reciclaje, pero que antes de llegar al proceso de reciclaje tenemos que tener ese plástico recogido, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, Belén, porque efectivamente a veces nos metemos solo en la cuestión técnica y realmente hay que pensar en todo el proceso, ¿no? Desde que se genera o es un residuo hasta que llega a algún sitio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, redes de recogida. Es interesante sobre todo porque esto igual trasciende incluso al tema maker. Quiero decir, alguien puede pensar en procesar un plástico para reciclarle, pero también alguien puede tener una iniciativa de establecer una red o hacer algo en otras partes de la cadena. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Así, José Breñosa dice que totalmente de acuerdo, porque sin ir más lejos, los plásticos efectivamente no se pueden extraer de los puntos limpios. Yo creo que es un detalle es muy importante. Entonces, bueno, pues incluso hay más trascendencia, ni de los contenedores, nos dice Marina, efectivamente, es verdad. Hay incluso hasta una trascendencia al terreno legal, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensarlo de una perspectiva más global si queremos ponernos en serio con esto. Perdona, Juan. Nada, simplemente decir que eso es lo que estamos analizando ahora mismo, que intentar involucrar, estamos pensando primero en colegios, ¿no? A los niños decir, por ejemplo, ¿vale? Ha estado Eva explicando los tipos de plásticos que estarían bien para poder llevar al espacio maker y estábamos pensando, imaginaros con los bolis Bic, los famosos bolis Bic. Pues esos no van al contenedor amarillo, pero sí hay que reciclarlos. Entonces, quizás organizar la red de recogida durante unos meses de bolis Bic. Y esos son los que se van a llevar al Espacio Maker y se va a reciclar de forma artesanal. En Espacio Maker todo lo que se hace es artesanal. Que luego de ahí surja otro tipo de cosas, ojalá, ¿vale? Pero bueno, esa es la idea. Muy bien. Yo creo que bueno, voy a leer unos comentarios antes del chat, pero creo conveniente que cerremos esta parte del turno de preguntas, porque además yo creo que va además mucho más allá y sería interesante hacerlo esto en el debate final. Simplemente para no, digamos,
bueno, para decir lo que se está diciendo en el chat, pues Javier Sainz pues nos dice que ellos ya intentaron un proyecto de reciclaje de plásticos y es imposible. Se refiere por parte de Mare y de Coembes. El problema es que hay que lavar los plásticos, no es tan simple, efectivamente. Eso es una de las cosas que Eva, precisamente durante unas conversaciones fuera de esto, nos comentó la importancia de este. Lo intentaron en el año 2010, incluso con mediación de Sodercan como empresa tecnológica. Pues como os decía, si os parece, cerramos este turno de debates y ya al final, perdón, de preguntas, y ya al final en el turno de debate pues podemos sacar este y los otros temas que os parezcan interesantes. En este momento, digamos que la siguiente parte sería hacer una conexión con Logan Brunel del Fab Lab. No sé si estás por ahí, Logan. Sí, estoy. Ah, muy bien. Pues entonces cuando quieras es tu momento para intervenir. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Solo tengo que aprender cómo compartir la pantalla. Share tray. Te vemos en la cámara y ya sabes que es la flechita que está al lado del micrófono. La flechita que está al lado del colgar del teléfono. Cuando pones salir hay una flechita. Esa. Pues ahora, bueno, pero solo quería coger unos minutos para comentar del Fab Lab Santander y de ese tema de reciclaje. Bueno, en tema Fab Lab, igual Juan, puedes meter en enlace de la última charla, porque había hecho una charla un poco más larga del Fab Lab Santander y cómo ha salido, su historia y lo que hacemos, etc. O sea, no sé si la tienes a mano, Juan, pero se puede meter en el chat. Si no, y la pongo. Si no podéis escribirme por la página del Fab Lab, hay un email y lo paso, porque está en YouTube. Pero bueno, voy a hacer una presentación un poco rápida de qué es Fab Lab. Bueno, el Fab Lab formamos parte de una red de más de 1000 laboratorios en el mundo, concepto que nació en 2001. Y a ver si puedo compartir. Ahora ya está compartido, ¿no? ¿Verdad? Sí, estamos viendo tu página. Pues os podéis mirar en la página fablabs.io, que es la página web de la fundación de los Fab Labs, y podéis ver el mapa de todos los Fab Labs que hay. Bueno, aquí estamos. Y para que os dais cuenta que es una red ahora bastante amplia, muy diversa y muy extensa, y comunicamos entre nosotros y andamos con proyectos unos con otros, y bueno, esto va cogiendo bastante fuerza. Cada año, cuando no hay COVID, hay una reunión mundial de todos los Fab Labs en un país que cambia. ¿Y qué más que puedo contar? Bueno, este Fab Lab se montó en 2013, final de 2013, y es un laboratorio colaborativo, es una asociación, y la gente se apunta como socio y tiene derecho a ir a usar máquinas, hacer talleres y desarrollar su proyecto como quiere. Es por la tarde. Y hablo aquí porque algunos han venido hace unos meses con el tema de plástico, de reciclaje, y bueno, querían experimentar cosas. Se habló de este tema y bueno, entonces por eso hoy quería comentar lo que hemos hecho. Ha sido un tema un poco caliente, ahora está más relajado, la gente va a otras cosas, bueno, se mueve mucho en Fab Lab, es multiproyecto, pero hemos hecho alguna cosa. Y ¿qué más quería? Bueno, el Fab Lab, algo importante es se trabaja con talleres y se fomenta el open source, tanto de software que de hardware, en tema de informática, electrónica. Y también aquí nos gusta el diseño y arte, y hay artistas que son socios del Fab Lab. Y aquí, bueno, el plástico también puede dar ideas y da ideas a algún diseñador. Y
os presento, bueno, la página web del Fab Lab, podéis ver alguna información. Es mejor pasar el viernes, como ahora, de 5:30 a 8 para verlo. Y hacemos también el tema de materiales. Estamos metidos en un grupo europeo que se forma a partir de París, pero estamos muy conectados con el de Fab Lab de Cuenca. El tema de fabricar material con organismos. Aquí se trata de la kombucha y crece y en 3 semanas se puede tener una película que con algún proceso pues se puede parecer a un cuero, algo flexible. Bueno, eso es un ejemplo de iniciativas para intentar buscar otra forma de producir material con recursos locales que en su cocina se puede fabricar. Y en el tema de plásticos, pues aquí en la web he puesto algún apunte. Entonces hemos probado, igual quito a ver cómo se hace. Quito el compartir. ¿Cómo se hace esto? Es que lo de Teams no... aquí, a ver. Stop sharing. Ya me veis con la cámara, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Entonces, sí, que hemos hecho alguna prueba bueno, aquí atrás, no sé si veis, pues, mira, una prueba de extrusión, pero muy sencillo. Esto no sirve para producir, pero es experimental. Queremos ver cómo se comporta. Bueno, está muy bien la presentación de Celia, no me acuerdo tu nombre. Eva, encantada, Eva. Sí. La de Celia también, pero en este caso es la de Eva, la que tú quieres nombrar. Porque, bueno, no hay químicos aquí, hay bastante físico, informático, y artista de todo, pero no hay químicos. Y hemos hecho pruebas de fundición de una botella de plástico, eso. Pero en tu presentación, no sé, no has hablado del PLA, y claro, es el plástico rey en los Fab Labs porque se usa en impresión 3D. Y, por ejemplo, pues tenemos muchos desechos. Por ejemplo, después del COVID, que hemos fabricado las mascarillas, pues hay muchas mascarillas, bueno, viseras más bien, viseras que nos sirven, entonces tenemos un saco de viseras. Y también hay una empresa que hace impresión 3D de gran tamaño, y eso es solo un soporte. Significa que eso se tira nada más haber hecho la pieza. Y puede ser bastante material. Entonces tenemos sacos de material así y esperamos que habrá máquinas para triturarlas. Y voy a pasar otra vez a share. Okay. Y pues en la web también, porque no podíamos esperar, pues hemos probado de fabricar una trituradora realmente casera. Mejor usarla en casa, es un poco peligroso, pero bueno, ha permitido fabricar pellets de PLA en ese caso, porque es lo que más tenemos aquí, y el PLA pues se trabaja muy bien después, al momento de procesar. Incluso se puede llegar a fabricar más filamento para imprimir, aunque hay gente que dice que no, bueno, que no se puede tener una segunda vida, lo remezclan con PLA nuevo para que pueda funcionar. Bueno, como no hemos llegado todavía a hacer esto, no puedo decir más. Y luego, pues hemos fabricado unas placas también, como en Precious Plastic. Bueno, sí, voy a quitar otra vez, porque lo tengo en directo. Bueno, unas placas así. Entonces, eso se hace en la cocina. Es PLA, son restos de viseras que se han hecho para el COVID. Y se hace un mármol. Y el recorte se hace con la máquina de atrás, que es un corte láser. Se puede fabricar cualquier forma. Y ya tienes un objeto bastante útil con muy poco trabajo. Entonces, se hace entre 2 placas de cristal, ¿no? en un horno de cocina. Bueno, aquí otro tipo de placa. Bueno, según como hay sedimentación, deposición, bueno, hay aspecto distinto fuera, abajo, arriba.
Y bueno, también hemos hecho, bueno, una idea de utilizar este PLA es hacer un juego tan grande, ¿sí? Bueno, es de madera, con recorte de hacer la caja. Y es lo que tengo para enseñar aquí. Entonces, no sé qué más quería contar. Sí, eso, al final nos centramos más eso en trabajar el PLA porque es lo más fácil. Tenemos, la gente ya lo sabe, nos da PLA para reciclar y de momento nos vamos a quedar ahí. Es un proyecto que va muy lento según todo es sin dinero, con el tiempo de ocio y la gente que entra y sale. Bueno, entonces va a su velocidad, que no es constante, pero más o menos es lo que hay, ¿ok? Pues nada, yo es lo que quería contar. Os invito de verdad a pasar al Fab Lab a ver todos los otros temas que hay. Y nada, y gracias por dejarme este espacio. Nada, muchísimas gracias a ti, Logan, porque yo creo que ha sido el complemento perfecto para la charla de Eva, porque Eva pues, nos ha dado unas explicaciones, una exposición, bueno, pues aunque sí es verdad que basada en cosas que existen, pero nos ha dado una exposición teórica y ahora hemos visto que tú en el Fab Lab ya tienes cosas reales que además nos estás enseñando y que estáis desarrollando efectivamente a las espaldas de vuestro tiempo libre y de vuestro dinero. Entonces, bueno, pues si alguien está interesado, pues incluso sabe que en el Fab Lab tiene gente que bueno, pues que pueda tener sus mismas inquietudes. Yo creo que ahora sería también un buen momento para abrir un turno de preguntas en relación, pues esto que nos has comentado en estos minutos. De la misma manera que antes, si alguien quiere hablar en directo, pues que levante la mano con la herramienta del Team y si no, que lo escriba en el chat, por favor. Bueno, así un poco para romper un poco el hielo, me ha parecido muy interesante efectivamente lo que has comentado, Logan, de que, claro, en un Fab Lab, entiendo, donde se trabaja mucho con la impresión 3D, pues el más fácil y principal material para reciclar es justo pues el plástico proveniente de las piezas defectuosas. Entiendo que el PLA es uno de los plásticos más usados o quizá podría ser el ABS, pero has citado el PLA. ¿Tenéis vosotros alguna iniciativa concreta para reciclar ese PLA? Quizás, por ejemplo, ¿cómo ves tú lo de volver a convertir ese PLA de desecho en filamento para impresión 3D? A ver. Bueno, yo lo he comentado, lo que es el PLA. No hemos probado a hacer filamento, pero bueno, hemos conectado con algunos makerspace, uno en Francia y bueno, lo que hay en la web. Otro en Galicia también, pero se han dejado de trabajar, parece. Y parece que no es tan evidente que sea 100% reciclado, que hay que remezclar con PLA nuevo. Entonces, bueno, como siempre, nada es mágico. Entonces, y la máquina que fabrica el filamento no es tan fácil de diseñar. Hay que sacar un diámetro regular. Entonces, bueno, todavía no la tenemos. Sería comprarla, pero bueno, son una buena, creo que son 5.000 euros. Entonces, bueno, no entra en el presupuesto del Fab Lab. Y por eso yo creo que es mucho más fácil, como lo ha dicho Eva, que es fabricar placas, pruebas de inyección, hacer unas placas con recorte láser y ya tienes una diversidad tremenda. Entonces, bueno, pues con eso ya nos lo pasamos bien, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta de Didier. Por favor, adelante. Sí. Sí,
se oye perfectamente. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir y participar. No, muchas gracias a ustedes de abrir este camino realmente del reciclaje y de todo lo que el plástico contamina y sobre todo lo de un solo uso, ¿no? Vamos a ver, yo hablo de aquí, soy presidente de una pequeña asociación que se llama Asociación Cantabria Sostenible, que nació en el año 2019, antes de esta pandemia, y somos unos 4 o 5 personas en la junta directiva y bastantes socios. Y el cometido de esta plataforma, de esta asociación, más bien no es la plataforma que se oye, es una asociación, tiene como objetivo de ayudar, acompañar, mentalizar para este gran cambio en la sostenibilidad, principalmente en alimentación, pero también energía, movilidad, arquitectura. Y ahí va mi reflexión sobre la arquitectura. Nosotros estamos últimamente en relación con los colegios de diferentes sectores y recientemente tuvimos la suerte de tener un proyecto, un poco un desarrollo, porque esta asociación, una de los cometidos es formar una red, es gratuita, ser socio es gratuito y ayuda a tener una red importante en todas las soluciones en esta economía circular y en las soluciones sostenibles. Y últimamente tuvimos la suerte de tener esta reunión con el Colegio de Arquitectos de Santander y hablamos mucho de todo lo que es aislación de las casas, aislamiento tanto térmico como acústico. Y estamos trabajando por casualidad en este momento con ellos, con soluciones diferentes, que son soluciones con paneles de fibra de madera, también de corcho. Y ustedes saben que la transición ecológica, aparte de los lobbies, pena bastante en avanzar debido a su democratización. Por eso tenemos bastantes colegas que ayudamos para que esta democratización pueda de alguna manera hacer que esta transición se haga más rápida, ¿no? Y eso ya se empieza a ver en las motos eléctricas urbanas. Hay un concesionario al lado de Mercadona en Igoyo que demuestra que comprando una moto eléctrica, por ejemplo, hoy es absolutamente rentable, más barata que una gasolina y es perfectamente asumible, pero la gente no lo sabe siempre. Y el caso ese del aislamiento, el argumento o la anécdota de las personas que están en el grupo y son personas expertas, dicen que muchísima gente quisiera tener ahora aislamiento orgánicos o aislamientos sostenibles, pero que cuando ven el presupuesto, bueno, pues se echan para atrás y muchas veces es igual para los productos de alimentación, etc. Entonces, cuando oigo todo lo que se puede hacer y aprendí hoy, y les agradezco mucho a los ponentes, las diferentes formas de reciclabilidad de los plásticos, la pregunta es, sin ser experto en la materia, si existiría la posibilidad de conocer si hay soluciones de paneles de aislamiento efectivamente con este reciclado para poder competir en un precio no similar, pero ya se sabe que cuando la diferencia de precio es de 20 o 10 o 15%, el cliente da el paso a la sostenibilidad. Cuando hay más que este gap, el cliente prácticamente lo tiene que dejar al lado y la sostenibilidad se queda para pocas personas, desgraciadamente. Entonces, mi pregunta es a esta asamblea y a ustedes expertos,
si conocéis o si podría ser en Cantabria, si podría haber como una especie de economía circular para desarrollar este producto, porque la demanda está, el plástico está, la democratización no está en soluciones sostenibles. Entonces abro un poco el debate y la petición en caso que tengáis posibilidad de aclararnos sobre este asunto. Gracias por su escucha. Muchas gracias, Didier. Efectivamente, todos queremos contribuir al medio ambiente, pero también hay que cuidar el coste, ¿no? Porque nosotros siempre hay ciertos límites que, bueno, pues al final hay muchas limitaciones, ¿no? Como hablábamos antes, que hay muchos aspectos a tener en cuenta en cualquier iniciativa de este tipo y no solo la técnica o el altruismo por la sostenibilidad y el medio ambiente, sino también está lo que es importante, que es el dinero. Bueno, como ya sabes, Didier, nosotros la próxima semana tenemos una reunión específica en el ayuntamiento contigo y podemos tratar este y otros temas, pero si alguien quiere participar, pues desde aquí ahora mismo, pues desde luego es bienvenido. Haciendo un poco referencia, hay una pregunta que se pone en el chat de José Breñosa, que dice que pregunta si hay alguna base de datos o web donde consultar todo el know-how en referencia al reciclaje de plástico. Se refiere tanto a lo que nos ha comentado Eva como a lo que ha explicado Logan acerca del Fab Lab. Entonces, no sé si igual esta, por ejemplo, puedes comenzar a contestarla tú, Eva. Sí, estoy conectada. Sí. Eso es. Y luego, si quiere Logan complementarlo, pues estupendo. Por favor, adelante, Eva. Bueno, a ver, una base, como José Breñas habían dicho, una base de datos amplia no existe como tal. La mayor que existe la tiene Precious Plastics, que sí que es One Army, que tienes un descargable enorme de todo lo que puedes hacer, incluso como tú dices, un plan empresarial. Esa es la mayor base de datos que yo he encontrado, pero si, por ejemplo, mi experiencia es que yo he estudiado mucho de distintas fuentes. Yo lo que he ido ha sido ir investigando de distintas fuentes totalmente distintas, incluso también de empresas o de conglomerados que se dedican a fabricar plásticos o plásticos reciclados. Eso es lo que te puedo decir. Te puedes hacer una idea de la cantidad de lugares en los que he mirado, libros que he visto, publicaciones científicas. Entonces yo lo que he hecho ha sido una mezcla de todo. Yo tengo una mezcla variada porque he estado mucho tiempo buscando mucha información. Te diría que mires, por ejemplo, en España a INPLAS, que es el Instituto de Tecnología de Plásticos, y a asociaciones y organizaciones parecidas, tanto españolas como europeas. Plastics Europe te puede ayudar mucho, porque al final vas investigas una cosa y vas de un sitio a otro, o sea, vas, pues no sé, saltando de una información a otra. Y respecto a, me parece muy interesante el proyecto de paneles de aislamiento que comentaba Didier, sería pues un proyecto de emprendimiento muy bueno. Los paneles de aislamiento yo estoy viendo que son de poliestireno, según lo que acabo de ver. Podría hacerse de poliestireno reciclado, habría que mirar muy bien de qué manera se hacen, con qué máquinas se pueden hacer. Tendría que ser una extrusión muy bien controlada, pero yo creo que se podría hacer. Pero claro, esto sería un estudio interesante, bonito y un proyecto a larga distancia bonito. Es lo que puedo decir. Muy bien, muchas gracias, Eva. No sé si Logan, ¿quieres añadir algo? Bueno,
No conozco sitios donde han, aparte de Precious Plastic, y nosotros, bueno, yo solo he trabajado esto de lo que hacen los makers. Y lo que más funciona en mi caso fue de contactar a otros espacios maker, Fab Labs, y hay unas redes de WhatsApp, de Telegram y eso, y sacas información rápidamente, ¿no? Si es posible hacer algo, algún Fab Lab lo ha hecho, entonces funcionó así, no tenemos nada compilado. Muy bien. Bueno, había otra pregunta de José Breñosa referida a que si, claro, sobre este tema del know-how, porque todos sabemos que es verdad que cuando queremos iniciarnos en alguna cosa, pues hombre, lo lógico es ver qué es lo que se hace por ahí para, digamos, que no perder el tiempo con algo que ya otro ha inventado, ¿no? Y estaba comentando, o una de sus preguntas también era si el know-how que se desarrolle en el proyecto PON Máquina va a ser de acceso público y dónde se podría consultar. He publicado en el chat, he puesto el enlace del proyecto. Esto se va actualizando. Afortunadamente, en los proyectos europeos, pues una de las bases o uno de los objetivos es que es, digamos, fundamental que se transfiera a la sociedad todo el conocimiento que se desarrolla. Entonces, en este sentido, digamos que salvo cosas muy específicas internas en alguna actividad, que no es el caso de este proyecto, porque este proyecto está orientado no a cosas claves de empresas privadas, no hay ese matiz que podían querer mantener algo en secreto. En este proyecto, pues lo que se trata es de difundir toda la información, se va a ir actualizando. Además, por si simplemente comentar que en la Unión Europea ahora mismo todo el tema este del H2020 pues se ha desarrollado una iniciativa incluso de publicación abierta, de manera que todo el mundo pueda acceder incluso hasta los artículos científicos y técnicos de no solo de este, sino de todos los proyectos. Voy a mirar a ver si hay algún comentario. Bueno, Luis Sánchez de la Universidad de Cantabria comentaba también en el chat que, bueno, que como parte de sus actividades ellos van a desarrollar una plataforma relacionada con todo el tema del reciclaje del plástico y podría ser, aunque aún actualmente está en desarrollo como el proyecto, pues que cuando a medida que se vaya pues, pasando los meses, pues esa plataforma puede estar disponible y se pueda ir a encontrar información útil. Bueno, recordar que bueno, que estoy viendo ahora que se han publicado los resultados de las votaciones. Se pueden ver en el chat. Estoy viendo que, bueno, pues que el tema de la pregunta respecto a quién deberían estar dirigidas las actividades de un espacio maker, pues está bastante dividida, aunque fundamentalmente se hace, o las contestaciones han ido con un 21%, tanto a adultos con ciertas iniciativas e inquietudes, como a niños y jóvenes. La otra de las preguntas es, ¿crees que pueden surgir actividades emprendedoras alrededor de los espacios maker? Y la verdad es que el 100% de las contestaciones ha sido que sí. No sé si es porque estamos todos deseando apoyar el tema del emprendimiento o porque realmente lo creemos así. Estoy mirando a ver si hay alguna. Sí, estoy viendo otra publicación, que es la de cuáles serían las motivaciones para iniciarte en el reciclaje de plástico. Y fijaos que la verdad es que ahí se nota mucho el altruismo de las personas, porque hay un 41% de las personas, a pesar de efectivamente el matiz que comentaba antes Didier, que bueno, pues que harían esto para contribuir al medio ambiente. Un 18% que sería para entretenerse y fabricar utensilios para regalar o para uso personal, un 15% para prototipar objetos con objetivos industriales y comerciales y un 26% para, digamos, reparar piezas y objetos. José Breñosa nos comenta en el
nos comenta en el chat que, bueno, pues que animar al Ayuntamiento de Santander para que disponga de una plataforma para depositar el conocimiento. Pues hoy te agradecemos muchísimo la idea porque yo creo que no era una cosa que exactamente contemplábamos en el proyecto, pero yo creo que cuando uno intenta fomentar algo, pues efectivamente lo primero que tiene que dar es el conocimiento y quizás, si es posible, incluso las herramientas para hacerlo. Vamos a intentarlo y eso es un aporte interesante. Marina comenta también que los espacios maker deberían estar dirigidos para todos, efectivamente. Bueno, de hecho, en principio es así. Lo único que, bueno, nosotros en general pues nos gusta conocer la opinión de las personas. Yo creo que en este momento quizás son las 7 menos 5. Yo creo que ya es un momento para cerrar esta sesión. No queremos abusar de vuestro tiempo. A veces, pues hombre, nos interesaría que os quedarais ahí con ganas de asistir a la siguiente. No sé cuándo lo podremos hacer, pero tampoco queremos hacerlo demasiado frecuentemente para cansaros y tampoco queremos que sea demasiado largo el tiempo que pase. Entonces, bueno, pues simplemente decir desde aquí, desde el Ayuntamiento y creo que en nombre de la universidad y de los ponentes, que muchísimas gracias por estar aquí. Comentar que, bueno, pues que ni la universidad ni el Ayuntamiento quieren ser protagonistas de estas iniciativas maker, pero digamos que como es el objeto del proyecto, el fomentar estas dinámicas, pues bueno, pues trataremos de cumplir nuestra labor lo mejor posible y que esto no sea algo no nuestro, sino que sea en realidad de toda la sociedad. Y ya sin más, bueno, pues me despido, de nuevo agradeciendo a todos vuestra participación y espero que nos veamos en breve. Muchas gracias.